El despacho del abogado Ramírez olía a cuero viejo y ambición. Mi familia extendida se apiñaba alrededor de la mesa de caoba, como buitres esperando su festín. La muerte de mi abuelo, Diego Montoya, fundador del Grupo Montoya, había reunido a la familia por primera vez en años. Procedamos con la lectura del testamento, anunció el abogado, ajustándose las gafas. Me senté en la última fila, observando las nucas tensas de mis tíos y primos. Mi tío Ernesto, CEO actual del grupo, ocupaba la posición central, como si ya fuera el patriarca indiscutible. A mi nieto, Adrián Montoya. Comenzó el abogado. Los murmullos cesaron. Todos se giraron para mirarme. El nieto, problemático, que había abandonado la empresa familiar hace 5 años para desperdiciar su tiempo en inversiones absurdas, según palabras de tío Ernesto. Le dejo mis disculpas por no haber estado más presente en su vida, y mi colección de libros de inversión. Las risas contenidas resonaron por la sala. ¿Eso es todo?, preguntó tía Gloria, sin molestarse en ocultar su satisfacción. El resto del patrimonio, continuó el abogado, incluyendo mis acciones en el Grupo Montoya y todas las propiedades, se distribuirá entre. No mereces ni un peso, interrumpió tío Ernesto, girándose hacia mí. Abandonaste a la familia. Traicionaste el legado Montoya. Sonreí mientras sacaba una carpeta de mi maletín. Interesante elección de palabras, tío. Porque según estos documentos. ¿Qué documentos?, espetó mi primo Ricardo, actual director financiero del grupo. Los registros de propiedad de Inversiones Fénix, respondí calmadamente. La empresa que controla el 60% de las acciones del Grupo Montoya. El silencio cayó como una losa sobre la sala. Imposible, susurró tío Ernesto. Yo controlo las acciones mayoritarias. ¿Estás seguro? Deslicé los documentos hacia el abogado. ¿Por qué no verificamos eso? Mientras el abogado revisaba los papeles, mi mente viajó 5 años atrás, a mi última conversación con el abuelo en su estudio. Adrián, había dicho, la familia cree que eres débil porque prefieres los libros a las reuniones de directorio. Pero yo veo algo más en ti. Veo a alguien que entiende que el verdadero poder no está en hacer ruido, sino en mover los hilos silenciosamente. Esa noche, me había revelado su plan maestro. Mientras la familia se concentraba en las operaciones visibles del grupo, el abuelo había construido un imperio paralelo a través de Inversiones Fénix, comprando acciones a través de diferentes sociedades fantasma. Los documentos parecen estar en orden, declaró el abogado, pálido. Inversiones Fénix es efectivamente el accionista mayoritario del Grupo Montoya. ¿Y quién controla Inversiones Fénix?, demandó tío Ernesto. Yo, respondí simplemente. El abuelo me transfirió el control hace 3 años. Mientes. Ricardo se levantó violentamente. El abuelo nunca haría algo así. Saqué mi teléfono y reproduje una grabación, la voz del abuelo, clara y firme, explicando su decisión de transferirme el control de Inversiones Fénix. Mientras ustedes peleaban por los títulos y las oficinas más grandes, continué, el abuelo y yo reestructuramos silenciosamente todo el grupo. Cada adquisición, cada fusión de los últimos 3 años, todo pasaba por Fénix. ¿Por qué tú?, preguntó tía Gloria, su voz temblando. Porque mientras ustedes veían un heredero débil que leía demasiado, el abuelo vio a alguien que entendía el futuro de los negocios. Alguien que no necesitaba presumir su poder para ejercerlo. El caos que siguió a mi revelación fue exactamente como el abuelo lo había predicho. Tío Ernesto exigió una auditoría inmediata. Ricardo comenzó a llamar frenéticamente a sus contactos en el banco, y el resto de la familia se dividió entre amenazas legales y súplicas desesperadas. Señores, intervino el abogado Ramírez, hay algo más. Sacó un sobresellado. Don Diego dejó instrucciones específicas para que esto se leyera solo si Adrián revelaba su posición en Inversiones Fénix. Todos se congelaron mientras el abogado abría el sobre. Querida familia, si están escuchando esto, significa que finalmente han descubierto lo que he estado construyendo en silencio durante años. Adrián no solo es el dueño de Inversiones Fénix, ha sido el arquitecto detrás de nuestro crecimiento más exitoso en la última década. ¿Recuerdan la expansión en Asia que salvó al grupo de la quiebra? Fue su estrategia. ¿La adquisición de Tech Solutions que triplicó nuestro valor? Su negociación.
¿La reestructuración digital que modernizó nuestras operaciones? Su visión. Mientras ustedes lo menospreciaban en las reuniones familiares, él estaba transformando nuestro imperio desde las sombras. Adrián entendió lo que ustedes nunca pudieron: el poder real no necesita aplausos. Tío Ernesto se desplomó en su silla, el color abandonando su rostro. Imposible, murmuró Ricardo. Todas esas operaciones pasaron por mi departamento. A través de Quantum Holdings, interrumpí suavemente. O tal vez Global Ventures. Todas subsidiarias de Phoenix. Proyecté una presentación en la pantalla de la sala, un diagrama complejo mostrando cómo cada empresa independiente que había negociado con el Grupo Montoya en los últimos años estaba conectada a Inversiones Phoenix. Mientras ustedes presumían sus títulos ejecutivos, continué, yo construí una red que controla no solo nuestras operaciones directas, sino también nuestra cadena de suministro, tecnología y financiamiento. ¿Por qué mantenerlo en secreto?, preguntó tía Gloria. Porque el abuelo me enseñó que el ego es el peor enemigo en los negocios. Ustedes estaban tan ocupados compitiendo por la atención, que no notaron cómo el verdadero poder se les escapaba de las manos. Mi teléfono vibró. Era María, mi co en Phoenix, con las actualizaciones que esperaba. Les sugiero que revisen sus correos, anuncié. Acaban de llegar los informes completos de auditoría de los últimos 5 años. Ricardo palideció. Los informes internos muestran algunas discrepancias interesantes, ¿verdad, primo? Especialmente en las cuentas offshore que creías que nadie conocía. ¿Nos estabas espiando?, acusó tío Ernesto. No, tío. Simplemente prestaba atención. Como cuando transferiste 3 millones a tu cuenta personal después del proyecto en Dubái. O cuando Ricardo infló los costos de la expansión en México para cubrir sus pérdidas en el casino. El silencio que siguió fue ensordecedor. ¿Qué quieres?, preguntó finalmente tía Gloria. Lo que el abuelo siempre quiso: un negocio familiar manejado con integridad y visión de futuro. Abrí mi laptop, mostrando más documentos. Tienen 2 opciones. Pueden aceptar una salida digna, con paquetes de compensación generosos y acuerdos de confidencialidad, o podemos dejar que los auditores externos hagan su trabajo. ¿Nos estás chantajeando?, gruñó tío Ernesto. No, tío. Te estoy ofreciendo la misma misericordia que nunca tuviste conmigo. La diferencia es que yo no lo hago por ego, sino por respeto a la memoria del abuelo. Una semana después de la lectura del testamento, ocupé por primera vez el despacho principal del Grupo Montoya. El retrato del abuelo dominaba la pared, sus ojos sabios observando cómo removía años de polvo metafórico y literal. Los acuerdos están firmados, informó María, entrando con una tablet. Todos excepto Ricardo. Sorprendida. Para nada. Siempre fue el más orgulloso. Y el más descuidado, añadí, proyectando nuevos documentos en la pantalla. ¿Viste los últimos movimientos de sus cuentas? Está liquidando todo. Parece que planea huir. Sonreí, recordando las palabras del abuelo: el dinero mal habido siempre busca escapar. Alertamos a las autoridades. No será necesario. Revisé mi reloj. En 3, 2, 1. Mi teléfono sonó. Era Ricardo. Primo, su voz temblaba. Mis cuentas están bloqueadas. ¿Todas? Qué extraño. ¿Incluso las de Islas Caimán? ¿Cómo? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo tengo control sobre tus cuentas secretas? Desde que las abriste, primo. ¿Quién crees que era el verdadero dueño de ese banco offshore? El silencio al otro lado de la línea fue revelador. Te espero en mi oficina en 1 hora. Trae los documentos que intentaste quemar ayer. Después de colgar, María me miró con curiosidad. ¿Cómo sabías lo de los documentos? El abuelo siempre decía: conoce a tu enemigo mejor que a ti mismo. He estado monitoreando a Ricardo desde que intentó sabotear la expansión en Asia hace 3 años. La reunión con Ricardo fue breve. Salió del despacho media hora después, derrotado pero con un acuerdo de confidencialidad firmado y un futuro lejos del grupo empresarial. Los días siguientes fueron un torbellino de cambios. Convoqué una reunión general con todos los empleados del Grupo Montoya. Durante años, comencé, esta empresa ha operado bajo una sombra de secretos y desconfianza. Eso termina hoy.
Anuncié una serie de cambios revolucionarios. Programa de participación accionaria para empleados. Centro de Innovación Tecnológica. Fundación Montoya para Educación Empresarial. Política de transparencia total en operaciones. El verdadero legado no está en el apellido, continué, sino en el impacto que creamos. En mi escritorio, encontré una carta más del abuelo, fechada un día antes de su muerte. Querido Adrián, cuando todos veían un imperio construido en piedra, tuviste uno construido en personas. Mientras la familia se peleaba por títulos, tú construiste puentes. Tu debilidad por los libros te dio algo que el dinero no puede comprar: sabiduría. Ahora el grupo es tuyo, pero recuerda, el poder no es para dominar, sino para elevar. No para destruir, sino para construir. Con orgullo, abuelo. 3 meses después, el grupo Montoya era irreconocible. Las oficinas abiertas reemplazaron los despachos jerárquicos. Jóvenes talentos lideraban nuevas divisiones. La transparencia se convirtió en política corporativa. Tía Gloria me visitó un día, sorprendentemente humilde. Tu abuelo estaría orgulloso, dijo, observando las renovaciones. Nosotros solo vimos el imperio que él construyó. Tú viste el que podría ser. El abuelo me enseñó que los imperios no se sostienen por su tamaño, sino por sus cimientos. En la nueva sala de juntas, instalé una placa con las palabras del abuelo: el verdadero poder no necesita proclamarse. Se demuestra en silencio, se ejerce con sabiduría, y se mide por el bien que genera. Un año después de la lectura del testamento, el Grupo Montoya se había convertido en referente de innovación y responsabilidad corporativa. Los antiguos ejecutivos fueron reemplazados por un equipo diverso y talentoso. ¿Sabes qué es lo más irónico?, comenté a María durante una cena de celebración. Ellos creían que heredarían un imperio, pero solo querían su cascarón. El verdadero legado siempre estuvo en la visión, no en las cuentas bancarias. En mi último encuentro con Ricardo, ahora trabajando como consultor en una pequeña empresa, me confesó: nunca entendimos el juego que estábamos jugando, ¿verdad? No era un juego, primo. Era una lección sobre el verdadero significado del legado. Hoy, cuando los nuevos empleados me preguntan sobre la historia del grupo, les muestro 2 fotos, una del antiguo edificio corporativo, imponente y frío, y otra del nuevo campus empresarial, lleno de espacios verdes y áreas colaborativas. El poder real, les digo, no está en lo que posees, sino en lo que construyes. No en lo que heredas, sino en lo que transformas. Y en mi escritorio, junto al retrato del abuelo, mantengo el primer libro de inversiones que me regaló, con su inscripción: para Adrián, quien entendió que los mejores negocios se hacen con la mente, pero los grandes imperios se construyen con el corazón.